doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, para comentar con usted y con nosotros todo lo que hay alrededor del Plan B que está por terminar de aprobarse en el Senado de la República. Se espera en los próximos días. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Mira, hay que tener claro que de acuerdo a los índices que gradúan las democracias en los países, el último salió por la revista Economist, México ya no es un país plenamente democrático. Es lo que se llama un país híbrido, ligeramente arriba de El Salvador, más o menos igual que Senegal, muy por debajo de Brasil, Argentina, Chile, Perú y los países de América Latina. Ya estamos en un problema. El Plan B haría realmente dudoso el que incluso nos pudieran llamar un país híbrido, es decir, medio democrático. ¿Por qué? La democracia parte de varios principios, Pepe. Uno muy importante es el de la equidad de la contienda. Y la Constitución mexicana ha dejado muy claro, por acuerdo de todas las fuerzas políticas en el pasado, que quienes tienen un cargo público no pueden hacer propaganda electoral. Estas reformas que ya se promulgaron y que están siendo ahorita controvertidas por el INE, claramente van en el sentido opuesto, expresamente permiten algo que la Constitución ha dicho que no se puede. Eso desbalancea la equidad. Pero lo que está todavía en proceso y que se haría aprobándose, esperemos que pronto si se va a aprobar, realmente hace muy complicada la administración de las elecciones y violenta los principios de certidumbre electoral. Déjame darte algunos ejemplos. Bajo la premisa de la austeridad, se reducen las estructuras administrativas que tiene el INE, que se construyeron precisamente para dar certidumbre. Por ejemplo, tú necesitas una serie de requisitos para poder capacitar a los funcionarios de casilla. Hoy tienen un plazo bastante largo el INE, como 70 y tantos días para hacerlo. La nueva ley lo acorta poco más de 20. No van a poder capacitarse bien. ¿Qué pasa si no se presentan o no están bien capacitados? Pues supongamos que no se presentan el día de la elección porque no les dio tiempo, no pudieron descartar los que no iban a ir. ¿Quiénes van a ser los que organizan la elección? Los que se formen primero en la fila. ¿Quiénes van a tener capacidad de organizar a los electores para que se formen primero en la fila? Pues los partidos políticos, el más grandote, más que los chiquitos. Hay todo un procedimiento para llevar los paquetes electorales, incluso ayudar a las casillas a que cuenten bien los votos. Todo ese apoyo burocrático desaparece. Entonces tendríamos una enorme confusión en el conteo, no llegarían los paquetes, no tendríamos el PREP, que es el que nos permite ir viendo cómo va, no tendríamos la validación el miércoles posterior. ¿Te acuerdas que el cómputo oficial es hasta el miércoles? Todo esto se compacta en el propio domingo y es la receta para el caos. Y en el caos, ¿qué pasa? Pues a río revuelto, ganancia pescadores. Estaríamos realmente erosionando la legitimidad del proceso electoral y abriendo el espacio a los que se pueden operar políticamente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede frenar todo eso? Independientemente de muchos más detalles, tiros de precisión, ha dicho el historiador, novelista, en fin, escritor Héctor Aguilar Camín. Mira, idealmente que en Morena, en los senadores, Ricardo Monreal dio todo un discurso de por qué esta ley era inconstitucional, pero votó solito y quienes lo acompañan políticamente no votaron y con eso construyó en la mayoría de una primera versión de esta ley que le fue regresado por una serie de cuestiones a la Cámara de Diputados. Morena tiene la palabra, Morena tiene que mostrar que honra los principios democráticos que el senador Monreal tan claramente explicó en su voto, pero se quedó solito, un hombre que tiene arrastre normalmente, sospechosamente se quedó solito. Ahora, supongamos que el senador Monreal no frena, no se pone del lado correcto de la historia, tiene la mayoría, se aprueba que viene. Pues hay todo un procedimiento que tenemos en una democracia constitucional, pues los distintos actores pueden protestar por distintos instrumentos. En lo personal, un trabajador del INE despedido puede decir, violan mis derechos constitucionales, ampararse, y veríamos muchísimos amparos. Esos pueden ser a lo largo de todo el periodo posterior a su promulgación. Pero eso no frena la ley en su conjunto, sino simplemente a algunas personas en lo concreto se les protege. ¿Qué es lo que se puede hacer? A través de una controversia, una acción de constitucionalidad, como lo que hicieron ahora en el INE, mostrarle a la Corte cuáles son las inconstitucionales de esto y que la Corte, por mayoría de 8 de los 11 ministros, acuerde que es inconstitucional. El problema son los tiempos, Pepe.
los tiempos son muy cortos porque en la campaña electoral, la elección empieza con la ley vigente el 1 de septiembre. Entonces, bajo la ley vigente tendrían que haber acordado en la Corte antes del 1 de junio si esta ley aplica o aplica la nueva donde la elección arranca hasta el 1 de noviembre. El 1 de noviembre, sí. Entonces, si no hay tiempos para analizar esto, supongamos que se tardan mucho en el Senado y no hay tiempo para analizar esto, la Corte podría, al no analizarlo, en automático está vigente la aprobada. Si la Corte guarda silencio, en términos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, la ley entra en vigor. La ley, las reformas legales entran en vigor. En el momento. El único recurso es que la Corte diga suspendo. Entiendo que va a haber una sinfín de acciones legales. Una de ellas es contra la forma en que se violó el proceso legislativo. Recordarás que lo discutimos acá, la ley llegó en la mañana y en la tarde ya está aprobada en la Cámara de Diputados. Eso violenta una serie de pasos que debe de seguir todo proceso legislativo y la Corte podría decir, pues se los puede regresar, como hicieron con la ley eléctrica, discútanlo otra vez y pues, eso ya nos lo pospondría hasta después de la elección, pero si no se pasa algo así, podríamos tener este plan B y vivir bajo sus consecuencias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la observación y el comentario. Claro. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.